en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor, le bendiga en esta hora, hermanos. Se invita para tomar la bendita palabra de Dios nuestro Señor. Abrimos en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versos 16 y 17, con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fueron dadas, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oremos a Dios. Padre bueno, gracias por tu presencia maravillosa que nos has dado a tu Hijo unigénito, más grande que los cielos. Nos has entregado por amor, por tu grande, entrañable misericordia, Señor mío. Muchas gracias, Señor, por habernos dado lo más grande que tienes, Señor, y con él todas las cosas espirituales y naturales. Muchas gracias, Señor, por ese beneficio tan grande por todos nosotros los hombres en esta tierra. Por eso también ahora pedimos que sigas obrando y moviéndote por el Espíritu Santo, estableciendo tu reino entre nosotros. Oh Dios grande, maravilloso, gracias, gracias, gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu amor, por tus obras grandes y maravillosas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, vamos a escuchar un mensaje. Vamos a ver un mensaje titulado La gracia de Dios. Primeramente vemos, hermanos, que la gracia de Dios ha sido establecida en estos últimos días como el tiempo de la gracia. Dios ha estado obrando de menos a más a través del tiempo, desde que el hombre se perdió hasta que llegó la culminación de los tiempos, que es también el tiempo del fin, es el tiempo de la gracia, que significa un tiempo regalado, que es el tiempo favorable para los hombres, donde la buena voluntad de Dios está para ayudar y favorecer a todos los hombres que se humillan y que se arrepienten de todos sus pecados. Porque siendo, hermanos, que Dios es tan bueno, tan generoso y misericordioso, por eso es que Él nos establece y nos da abundancia de promesas y bendiciones, pero también establece ciertas condiciones. Por eso cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra en una manera natural o plena, completa, ministrando, dice la Escritura que Él expresó estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos que Jesús trajo el reino de Dios. Este es el reino de Dios, el Evangelio maravilloso, que establece buenas noticias de Dios para todos los hombres. Por su Evangelio Dios trae libertad a los cautivos, sanidad del alma y del cuerpo. Trae abundantes bendiciones espirituales y naturales. Por su Evangelio Dios ha establecido abundantes, grandísimas, preciosísimas promesas temporales y eternas. Él ha establecido abundante vida. Por su inmensa bondad y misericordia, Él nos trae para todo aquel que quiera en esta tierra dicha, felicidad, prosperidad y completa libertad, porque es el Evangelio, es la fiesta de Dios, es el tiempo aceptable, el tiempo de la grande bendición y de la grande victoria abundante. Por eso cualquiera puede cambiar de vida, cualquiera puede recibir grandes cosas, de un momento a otro puede cambiar por completo. Si es que cree y se obedece a Dios y se arrepiente, se cambia completamente su condición de vida. Su tristeza se convierte en una fiesta. Sus problemas, sus necesidades cambian por abundantes bendiciones.
por vida preciosa y favorable, porque Cristo ya venció, porque todo es posible por la victoria de Cristo, no por nosotros, sino por su gracia, por su amor. Por eso dice la Escritura que de su plenitud, de su bondad, de su gracia, de su poder recibimos y tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, regalos tras regalos, bendiciones tras bendiciones. Podemos ir de gloria en gloria, de poder en poder, en una experiencia de abundantes cosas maravillosas y gloriosas. Por eso es que todos nosotros tenemos esa oportunidad tan grande de colmarnos de la presencia y la gloria de Dios. Por eso está todo a nuestro favor. Está determinado por la palabra y por el Evangelio un tiempo de regocijo, un tiempo de victoria plena. Por eso no desperdicies este tiempo que Dios te ha dado. Este es el tiempo más maravilloso de toda la historia de la humanidad, porque el reino de Dios se ha acercado y ha sido establecido entre todos aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo. Por esto es tu gran oportunidad, es tu tiempo para que puedas levantarte del polvo, ser alzado del muladar. La Biblia dice así, hermanos, que Él exalta al humilde, que viene a la presencia de Dios para encontrar en Él el auxilio, porque todo es por medio de Jesucristo, todo es por medio de la fe en Jesús. Ya no estamos en el tiempo de la ley. Por eso dice Romanos también capítulo 3, verso 21 al 23, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí vemos que el hombre no está para hacer tantas cosas, solamente creer, aceptar a Jesús, venir a su presencia en obediencia, en sujeción. Es todo lo que tiene que hacer, humillarse, arrepentirse, y Dios empieza a obrar en su vida, empieza a coronarle, a darle grandes cosas, a hacer grandes maravillas, porque es Dios el único grande y poderoso, hacedor de proezas y grandezas en los creyentes. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el Señor Jesús solamente pedía fe, solamente fe, obediencia, y le decía, ¿crees que puedo hacer esto? Todo aquel que le decía, sí Señor, sí creo, entonces pues anda, entonces recibe la bendición, recibe la vista, recibe la solución, la salud, la vida, recibe todo lo que puedas necesitar por la fe en Cristo Jesús. Esto es muy precioso, hermanos. Hay mucha gente que no entiende, hay muchos cristianos que no tienen el entendimiento abierto. Por eso es que también Pablo ruega y ora a Dios para que se les abra el entendimiento, porque a veces, hermanos, dentro de tanta bendición y victoria, a veces andamos ciegos, a veces andamos confundidos, atormentados por las tinieblas y la ignorancia de la realidad espiritual en que Dios nos está favoreciendo. Por eso es que vemos, hermanos, que el Señor quiere iluminarnos y abrirnos el entendimiento para que de esta manera podamos ver cuán grande es su gloria y su poder entre nosotros en este tiempo. Por eso Pablo decía también que oraba sin cesar y buscaba que todos puedan adquirir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que todos podamos ser alumbrados los ojos del entendimiento y podamos ver las riquezas de gloria en Cristo día a día, y podamos ver y probar y comprobar la supereminente grandeza de su poder. El poder de la resurrección que operó en Cristo también opera en nosotros los cristianos verdaderos, porque la Biblia dice que con Cristo hemos resucitado. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesús. No es obra de nosotros, sino de Dios. Por eso es necesario creer, es necesario clamar a Dios, someternos a Él en fe, en obediencia a la fe. El que obedece a la fe es el que se llena del galardón, es aquel que adquiere la bendición.
es aquel que puede adquirir cosas imposibles, cosas grandes y gloriosas, porque para Dios no hay nada imposible. Por esto la gracia de Dios se ha derramado por medio del Evangelio para favorecer a todos los creyentes. Jesús ya hizo toda la obra completa para favorecernos. Por eso dice, hermanos, que el Señor Jesús, Él venció. Él es el Señor que ha vencido y ha sido coronado por Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, a través de su muerte y resurrección, se asió de la más grande investidura gloriosa y eterna. Por eso dice la Escritura, mis amados hermanos, que Él mismo declaró: he aquí, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el gran Dios todopoderoso. Por eso Él dijo: id a hacer discípulos en mi nombre, bautícenlos, enséñenos todo lo que yo les he mandado, porque yo estoy con vosotros para respaldarles, para confirmar sus palabras con mi poder sobrenatural, glorioso. Así es, hermanos, por eso el Evangelio es muy precioso y glorioso para todos aquellos que llegan a entender a Dios. Por eso también la Escritura dice: alábese en esto que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme. Por eso el Señor se llevó la cautividad, se llevó la tristeza, la enfermedad. El Señor ya deshizo todo lo que aflige al hombre. Por eso dice la Escritura que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones. Él nos ha dado dones. Si quiere darte dones maravillosos, si no los tienes, Él quiere darte dones. Él quiere abrir tus ojos para que veas su gloria, su poder. Esto le abrió a Natanael y le dijo: de aquí en adelante vas a ver la gloria de Dios, vas a ver a los ángeles que suben y descienden, vas a ver la presencia y la gloria de Dios, porque eso es lo que Dios hace. Abre los ojos, los oídos para comunicarnos con un Dios vivo, un Dios real, un Dios que escucha, que habla, que se mueve. El lindo es, hermanos, conocer a Dios. El lindo es entender y saber que de Dios vienen todas las cosas y que en Él y para Él somos realmente bendecidos, maravillosamente enriquecidos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algo que Jehová, nuestro Dios, siempre ha sido bueno y siempre se ha manifestado favoreciendo a todo aquel que le clama, le pide, le busca, le llama. Por eso Él está listo para darnos grandes cosas, toda buena dádiva. De Él vienen los talentos, de Él vienen las oportunidades, las bendiciones, de Él vienen los dones sobrenaturales y gloriosos, de Él vienen los premios, las coronas. Por eso dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo bueno que te pase, todo lo lindo, lo hermoso que puedas tener o adquirir en esta vida, viene de Dios, porque Él te está preparando bendición. Él está para darte grandes cosas. Por eso debes de poner en Él toda tu confianza, tu esperanza, todo tu amor, todo tu deseo, que sea siempre para Dios, para que puedas así ver su gloria. Porque en muchas ocasiones lo que no permite ver la gloria de Dios es la falta de fe, falta de amor a Dios, falta de obediencia a Dios. Eso es lo que estorba. Él ya lo hizo todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es solamente creerle, amarle, obedecerle, seguirle fielmente día a día, porque grandes cosas Él está haciendo y hará en cada uno de nosotros. Todos empezamos como discípulos de cero, todos empezamos de la nada, pero ahí empieza Dios a hacer grandes cosas. Y llega un momento en que ya nos concede grandes cosas. Por eso el Señor también, hermanos, a los discípulos del primer siglo, llegó el momento en que les dio grandes cosas, poder y autoridad sobre los demonios. Les dio grande autoridad y potestad para predicar el reino de Dios, para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, y todo en abundancia de gracia y poder. Ellos salieron a hacer la obra y lo cumplieron, lo vivieron, lo experimentaron, se llenaron de tanto gozo y poder, porque ellos mismos eran
personas poderosas y gloriosas. Ya no eran hombres naturales, simplemente hombres, sino eran hombres espirituales dotados de poder, dotados de capacidad y autoridad del cielo para hacer señales, prodigios y grandes maravillas. Y esto también es para ti, hermano y hermana, es para todo aquel que cree ahora, porque Dios es un Dios de ahora. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación, hoy es el tiempo aceptable. Por eso es que ahora, cuando Dios nos visita, es cuando Dios también nos concede sus grandes bendiciones y dones y talentos. Por eso es, hermanos, el que crea al Señor, el que crea a Dios será salvo. Solamente los creyentes se coronan de la bendición. Por eso vemos en la palabra del Señor, hermanos, que tenemos que deshacer y acabar con toda especie de pecado para poder asirnos de todas las promesas de Dios. En este sentido tenemos que confesar también nuestros pecados y apartarnos de toda especie de mal, porque el pecado estorba la obra de Dios. Por eso también la Escritura nos revela, hermanos, que ya no estamos en la ley para seguir sirviendo al pecado. Ya no estamos en la ley de la carne, sino más bien en una nueva ley del Espíritu. Romanos 7, verso 6 dice la Escritura: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Sabemos que ahora estamos en el tiempo de la palabra revelada. Estamos en el tiempo del Espíritu, es decir, en el tiempo en que Dios habla, en que Dios revela su palabra y la torna viva y poderosa. Porque hay una palabra muerta, hay una letra muerta, la cual muchos se entretienen en la palabra muerta, pero no llegan a entender ni a probar la palabra viva. Y por eso es que no ven ni sienten a Dios. Pero cuando la palabra toma el poder del Espíritu, la palabra es viva y la palabra impacta, la palabra toca, la palabra hace una obra gloriosa porque despierta nuestro espíritu y nos hace hombres gloriosos, poderosos en Dios. Maravilloso es el Señor, hermanos. Por eso todos tenemos la oportunidad de poder probar, gustar la benignidad de Dios. Todos tenemos la oportunidad de recibir la bendición, el premio de Dios, el galardón de Dios, que es abundante. Por eso la Escritura también dice, hermanos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que todo lo que hacemos para Dios tiene un premio, una bendición, tiene un galardón, una recompensa. Por eso es que también que todo aquel que ama el Evangelio y apoya el Evangelio es bendecido por unirse al Evangelio de victoria, de bendición. El Evangelio es lo más hermoso, lo más grande de Dios. Por eso todo aquel que se da cuenta y entiende la grandeza del Evangelio, la gloria de Dios a través del Evangelio de Jesús, este se enriquece, se fortalece, se levanta, se restaura, se sana para la gloria de Dios. Por eso también necesitamos, como dice la Escritura, vivir libres del pecado. Romanos 6, versos 14 y 15 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahí vemos, hermanos, que Dios nos da su gracia, su salvación. Dios nos da su perdón para apartarnos del pecado, para vivir libres del pecado, para retener y mantener el galardón completo. Porque esto es a través de la obediencia al Evangelio. El Evangelio es gratis. Es fácil adquirir la salvación y la bendición, pero hay que saberlo retener manteniéndonos libres del pecado. Porque el pecado es el lazo del diablo para robar la bendición, la gracia, para robar la comunión. A través del pecado el hombre se debilita, se muere, se cae, se derriba, se empobrece, se enferma, porque eso es la obra del pecado.
Por eso tenemos que entender, hermanos, que la gracia y el amor de Dios no es para pecar, es para escapar del pecado y aprender a vivir libres del pecado, más bien en obediencia a Dios, que esta es la condición para tener, retener y crecer en la bendición día a día. Por eso también la Escritura nos revela, mis amados hermanos, que tenemos que escapar del error, de la mentira del diablo. Tenemos más bien que crecer en la gracia, en el conocimiento, en la sabiduría, crecer en todo lo que viene de Dios, porque Dios nos da todo en un proceso y todos nosotros podemos ir siempre de menos a más, subiendo y subiendo, de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder, porque este es el destino de los santos. Aleluya, aleluya. Esto es la voluntad de Dios, hermanos. Por eso no te desanimes, no te detengas, sigue adelante hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios da mayor gracia a los que se humillan, a los que se someten a la palabra, a los que se rinden ante su Creador a través de adoración en espíritu y en verdad, con ese deseo de hacer su santa y perfecta voluntad. Por eso vemos que muchos hombres fueron levantados del anonimato, de ser nada, llegaron a ser grandes héroes, admirables, poderosos, fieles guerreros, victoriosos en el espíritu. Por eso vemos hombres sencillos del vulgo como nosotros, que el Señor los tornó hombres poderosos en sabiduría, en palabras y en obras, como vemos, hermanos, en la iglesia en el primer siglo. Muchos hombres fueron aquellos que empezaron de la nada, porque ellos ni siquiera tenían estudios, ni siquiera tenían una forma tal vez cómoda. Todos ellos empezaron de la nada, sencillamente día a día se sometieron a Dios. Y creyeron a Dios y comenzaron a pedir a Dios grandes cosas. Y Dios empezó a levantarlos. Y Dios empezó a cambiarlos y transformarlos. Y la Biblia dice, hermanos, que ciertamente aquellos hombres conmovieron el mundo entero. Y aun cuando en esos tiempos no había, como ahora, medios de comunicación a nivel mundial, no había ni siquiera movilidades como ahora. Todo era de una manera limitada, pero sin embargo ellos hicieron tan grande manifestación de gloria y de poder que llenaron toda la tierra con la verdad y la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo, porque le creyeron a Dios. Qué bueno es, hermanos, creer y confiar en Dios siempre. Qué bueno es poner la mirada en las cosas espirituales. Qué provechoso es, hermanos, agarrarse de Dios y no del hombre. En el libro de Hechos de los Apóstoles nos revela la Escritura en el capítulo 4. Dice el versos 32 al 34. Toda la iglesia estaba unida. Todos estaban en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Y dice la Escritura, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y la traían el precio de lo vendido. Ahí vemos, hermanos, qué maravillosa la obra de Dios del primer siglo. Ahí vemos cómo el Señor obró en una multitud para darles un mismo ánimo, un mismo sentir, un deseo del bien común, un deseo de mantenerse en la gracia, en el poder de Dios, de mantener por sobre todo el amor al prójimo, el amor de Cristo, porque ellos obedecieron a los consejos y mandamientos del Señor. Él les dijo, ámense unos a otros como yo les he amado. El Señor le dijo, en esto sabrán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ellos entendieron bien el consejo de Dios y lo pusieron por obra.
Entonces ellos hicieron la voluntad de Dios y Dios empezó a hacer grandes cosas, grandes señales. Dios empezó a amarlos con una manera tan maravillosa, a celarlos con una forma tan gloriosa que toda la gente tenía temor de acercarse a ellos. La Escritura dice, hermanos, que le vino sobre temor a todas las gentes que vivían a su alrededor, y por la mano de los apóstoles, por la mano de los discípulos, Dios hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo, y todos estaban gozosos, felices, unánimes. Todos estaban, hermanos, realmente bendecidos, llenos de gracia y de poder, llenos de gloria, llenos de la presencia del Señor. Por eso también dice la Escritura que la gente del mundo sacaban sus enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y todos, dice, todos los enfermos eran sanados, y todos los que tenían espíritus inmundos eran liberados, porque grande y maravillosa fue la obra de Dios. Y ahora también quiere hacer otro tanto contigo, hermano, contigo, iglesia de Jesucristo. Por eso alaba a tu Dios. Maravilloso es el Señor. Por eso vemos también que en el libro de Hebreos nos revela que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia, Él sigue obrando y actuando en la misma forma. Solamente que el hombre es el que ha cambiado. Las religiones son las que cambian a los hombres para no ver la gloria de Dios. Por eso el Señor nos revela también que no hay que dejarnos llevar por diversas doctrinas y extrañas que no son de acuerdo con la palabra revelada. Por eso mismo el Señor nos está invitando a creer en la palabra, a poner el fundamento, a tomar la palabra y no la palabra del hombre, no la interpretación del hombre, sino la interpretación del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca que le sirvamos en espíritu, de acuerdo con la palabra. Porque los hombres espirituales de Dios están libres de condenación y llenos de la gloria y la presencia de Dios. Por esto, mis amados hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas, pero hay que creerle, hay que obedecerle, hay que agarrarnos a decirnos de las promesas por la obediencia a la palabra, por la fe y la obediencia al poder de Dios. Por eso en esta hora también, hermanos, yo les invito para orar al Señor, para poder así, hermanos, con la ayuda de Dios, entrar en obediencia al Evangelio. Porque el Espíritu dice, hermanos, ven. Y el Espíritu y la Iglesia nos invita constantemente a la comunión, a la abundancia del agua de la vida gratuitamente. Porque el tiempo de la gracia es ahora. Ahora el Señor se ha acercado para darte la oportunidad de vida eterna, de salvación, de gozo. Por eso en esta hora yo te invito, hermano, acércate al trono de la gracia. Acércate para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es un asunto de fe y obediencia. Decide vivir para Dios, consagra tu vida para Dios, créele a Dios y espera en Él, confía en Él, Él hará grandes cosas. Por eso puedes orar conmigo en esta hora. Dile, Señor mi Dios, si he estado enredado en el pecado, en la incredulidad, en la mundanalidad, ahora yo lo renuncio. Dile, Señor, ahora yo renuncio al pecado, a la duda. Ahora, Señor mío, yo me arrepiento. Yo decido creer a tu palabra. Yo decido aceptar tu gracia, tu verdad, tu santidad. Yo decido, Señor, quedarme contigo, llenarme de tu presencia, de tu gloria. Ahora, mi Dios, dile ahora, bendíceme, ahora lléname de tu amor, de tu paz. Levántame si estoy caído, sáname si estoy enfermo. Señor, mi Dios, despiértame si estoy dormido. Señor, mi Dios, ahora yo te pido, Señor, que sean abiertas los cielos. Vengan tus bendiciones, venga tu vida de abundancia sobre mi vida. Oh, gracias, Jesús, yo creo, dile, yo confieso la victoria por la fe.
Yo confieso tu amor sobre mi vida, sobre este pueblo, sobre tu iglesia. Ahora mismo, Señor mío, te ruego que extiendas tu mano de poder para que se hagan señales y prodigios. Ahora mismo yo te ruego que sea manifestada tu gloria y tu poder entre nosotros, en nuestros hogares, en tu iglesia. Oh Dios Altísimo, gracias. Muchas gracias por tu presencia maravillosa. Muchas gracias. Créele a Dios, hermano, y gózate en su presencia, porque Él es real. Él está aquí para bendecirte. Oh Dios grande y maravilloso. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Creemos en tu poder. Creemos en tu amor. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.